forma práctica, ¿qué es lo que se hace, qué es lo que se puede hacer con el tema del manejo hormonal? Yo me voy a tomar la licencia en algunos puntos de hablar de algunos tips de manejo, que ustedes van a decir que tiene que ver con lo hormonal. Pero básicamente mi idea es no hacer una charla tediosa en cuanto simplemente a la parte fisiológica de hormonas, sino ver cuál es la aplicación práctica, ventajas y desventajas, qué se está haciendo, qué se puede hacer, un poco plantearlo a ustedes también, digamos, la situación real de lo que es el manejo hormonal en lo que es cerdos. La verdad es que es un tema que se está desarrollando, se está empezando a desarrollar, y no hablo solamente en Argentina, sino a nivel del mundo. En la cerda hay una gran variabilidad que no encontramos en el bovino, donde hay esquemas de inseminación artificial planteados, con resultados de bastante poca variabilidad. Entonces yo de a poco voy a ir contándole un poco, más que nada en forma práctica, qué se está haciendo, cuáles fueron los resultados, cuáles son a futuro los desafíos que hay con el manejo hormonal en lo que es cerda, ¿sí? Cualquier duda, cualquier cosa, me levantan la mano, me preguntan, porque la idea es esa, o sea que esto es una charla, pero solamente un marco para que ustedes puedan también preguntar y aportar y comentar lo que deseen. Siempre que yo hablo de biotecnología o que hablo de hormonales o que hablo de algún tipo de nueva tecnología aplicada a la producción porcina, quiero transmitirles cuál es en realidad el leitmotiv de esto. Es mejorar la eficiencia. Es decir, no tiene sentido aplicar hormonales, no tiene sentido tecnificar, no tiene sentido aplicar una vacuna si no tiene un retorno económico, si no tiene un beneficio que sea medible, ¿sí? Entonces, en producción porcina, ¿cuál es el objetivo? Y es una fábrica de carne. Entonces, obtener la mayor cantidad de carne posible o de kilos vendidos por cerda por año. Pero no a cualquier precio, sino que ahí tenemos el otro marco, que este sistema tiene y debe ser eficaz. Hay épocas que son de mayor bonanza o de mejor precio, sobre todo de lo que es la situación de grano, que es lo que acota muchísimo el costo de producción de los cerdos, que son mejores que otras. Entonces a veces el sistema nos permite ser, entre comillas, menos eficientes que en otras épocas. Para lograr, ¿cuál es el objetivo hoy? Este número se lo voy a plantear, es un número alto, es un número bastante importante, pero esto es lo que se trabaja. Independientemente de que nuestro sistema no esté alcanzando los 30 destetados por cerda por año, los 3.000 kilos que debe vender que se están calculando por cerda por año, debemos tener ese número presente. Es decir, no desanimamos porque yo no tengo un número de madres X, porque no tengo un sistema confinado, porque no tengo un wing to finish, porque no tengo... No, siempre yo aspiro a crear la conciencia y el desafío a los productores de mejorar en alguna medida el número que hoy están teniendo, ¿sí? Y muchas veces les diría que en gran porcentaje eso tiene que ver con medidas de manejo, de cómo mejorar esas buenas prácticas de trabajo dentro de la granja, ¿sí? ¿Qué es la eficiencia? Y bueno, la eficiencia es en qué medida yo alcanzo los objetivos que me planteé, de vender, de preñar cerdas, el objetivo que sea, pero optimizando los recursos que yo tengo. Por eso es que la eficiencia tiene estas dos variables, objetivos y costo. Y es dinámica. Lo que hoy es eficiente, quizás mañana por una cuestión de precios del mercado deje de serlo. Entonces, siempre esa barrera, esa línea de objetivos se va a ir modificando. En lo que es reproducción, que va a ser el tema que vamos a hablar, ¿cómo puedo medir yo la eficiencia reproductiva? Y bueno, aquí estos son algunos de los parámetros. Hay muchísimos más, no quiero entrar en detalle y irnos por las ramas. La tasa de parto, ¿cuántas cerdas paren de aquellas que fueron cubiertas? Es decir, ¿cuántas hembras yo perdí en el camino y por qué las perdí? La tasa de parto ajustada, que vendría a ser aquellas cerdas que perdí en el camino por cuestiones reproductivas per se, ¿sí? No las que descarté, las que se murieron, las que tuvieron un problema de patas, etc. Los nacidos totales, esta es una variable que a mí me gusta cuantificar en lo que es la parte de gestación, más allá del nacido vivo. Es decir, el nacido total a mí me da un indicio de cómo se está trabajando en lo que es la parte de cubrición,
¿sí? Después veremos en maternidad qué pasa, por qué perdemos, digamos, lechones nacidos sobre aquellos que nacieron vivos o muertos. Nacidos vivos. Y el último factor que influye y bastante, y más de lo que uno cree, porque a veces el problema son la falta de registro, la falta de seguimiento de números dentro de la granja, son los días no productivos, ¿sí? Es decir, aquellos días donde la cerda no está ni gestando ni lactando. Es ese intervalo donde la cerda lo único que hace, por eso la fotito, es comer al vicio, está ocupando instalaciones al vicio, está llevando mano de obra que la tiene que atender al vicio. Estos días no productivos son los que nosotros tenemos que tratar de reducir al máximo dentro de la granja. Por eso es que algunas de los factores que causan estos días no productivos podemos verlos beneficiados, verlos reducidos con el manejo hormonal. Por ejemplo, 3 tipos de días no productivos que tenemos. Los intervalos precubrición, es decir, la cerda que yo desteto y que no vuelve a salir en celo, ¿sí? La idea, el objetivo que nosotros planteamos en una granja es que al día 7, es decir, el intervalo de destete-celo sea de 7 días lo normal, lo establecido. Es decir, al 4.º día empiezan las cerdas a salir en celo. Por eso es que las granjas que tienen un solo día de destete generalmente lo hacen el jueves. ¿Para qué? Para que el grueso de las cerdas vuelvan a salir a partir del lunes, el día donde, digamos, tenemos ya todo el personal trabajando en granja, etcétera, etcétera. Y en las cachorras, en la hembra de reemplazo, el periodo de adaptación de las primerizas, es decir, ¿cuál va a ser el objetivo? Que la cachorrita que yo adquiero, que la cachorra que yo produzco en mi misma granja porque autorrepongo, salga en celo cuanto antes, es decir, que la pubertad sea cuanto antes. El intervalo post-cubrición, ese es otro tipo de día no productivo que podemos tener. ¿A qué se refiere? Y los días que pasa la cerda desde que yo la cubrí hasta que me doy cuenta que no está gestando, ¿sí? Y el intervalo antes de la baja es bastante parecido al anterior, es el intervalo desde cualquier suceso de la cerda, se destetó, la dimos de alta en la granja, si es el caso de una cachorra, la cubrí, etcétera, la diagnostiqué preñada, hasta que la hembra es dada de baja, por sacrificio o por muerte. Todos estos días lo que vienen a hacer es prolongar ese ciclo reproductivo de la cerda, encarecernos la producción de los cerdos. Y les voy a decir algo más, que hoy se está empezando a hablar también en producción porcina, el desgaste del recurso humano, que es algo que recién ahora estamos empezando a tener en cuenta, es decir, cómo el personal que trabaja en la granja se desgasta, se desmoraliza, empieza a perder el interés en hacer las cosas bien, ¿sí? Y apunto a eso porque una gran herramienta para evitar eso es simplificarle las cosas a la gente cuando trabaja. Este es un trabajo que no es lo más gratificante del mundo. En verano sufrir de calor, en invierno te morís de frío, las moscas, el olor, jornadas intensas de trabajo, hay que trabajar los fines de semana porque los animales hay que atenderlos, hay que atender los partos, etcétera, etcétera. Entonces la idea no es que la gente pase tiempo ociosa, pero sí optimizar el trabajo de la gente, no desgastarlo, ¿sí? Porque cuando vas a hacer de lunes a lunes, todo un año, 2 años, 10 años, el mismo trabajo, llega un punto donde empezás a perder un poco de presión en eso. Entonces la idea es que sepamos que por más tecnificada que sea una granja, dependemos indefectiblemente del manejo del personal. ¿Cómo podemos dentro de este marco que yo le estoy planteando introducir el tema hormonal como algo para beneficiar o para mejorar esa eficiencia? Primer concepto que yo quiero dejar en claro, el uso de los hormonales no reemplaza al manejo, en este caso al manejo reproductivo. Es decir, en una primera etapa donde yo voy a tener la detección de celo, la puedo mejorar, la puedo eficientizar, pero la detección de celo se debe hacer como corresponde, es decir, con machos precela estén en condiciones, el tiempo adecuado a que ese macho esté en contacto con cada hembra dentro del corral, que la persona que lo haga detecte el celo de las hembras. Y el celo de las hembras no es siempre como dicen los libros, no es como ustedes van a ver el reflejo de movilidad que la cerda se queda como un caballete. Es importante que esa persona que está todos los días con los cerdos se dé cuenta, ¿sí?, cuando una hembra está por entrar en celo, cuando una hembra
que es sumisa frente a otras dominantes del grupo, está manifestando celo, pero en un celo mucho más silente que la dominante. O no, o al revés, o se queda quietita porque está acostumbrada a que el resto la palee dentro del grupo. Entonces, empieza a haber un montón de sutilezas que hacen a la eficiencia reproductiva. Es decir, cuando yo empiezo a fallar, y en muchas granjas sucede, este es el cuello de botella. Es decir, cerdas que son cubiertas, cuando no deberían ser cubiertas, que son cubiertas en forma tardía. Y son después granjas donde tienen un buen número, una buena tasa de parto, pero no tienen un buen número de nacidos vivos, de nacidos totales. Es decir, ¿por qué? Porque no se engancha, la inseminación artificial o la cubrición o la monta natural, sea cual sea, no se hace en el momento de vida. La extracción de semen, otro punto clave, que muchas veces se minimiza. Se hace en cualquier lugar, se hace en un lugar abierto al rayo del sol, con viento de 30 kilómetros por hora, tierra, esto, lo otro, ¿sí? O sea, ustedes, yo les quiero transmitir esto, o sea, que la forma correcta de trabajar nos beneficia muchísimo y prácticamente no cuesta nada, ¿sí? Es simplemente ordenar y ver con los recursos que tenemos cómo mejorar estos trabajos. El laboratorio de inseminación artificial, en caso que hagamos algo voy a hablar después de inseminación artificial, y lo que es la cubrición. Es decir, en todas estas etapas yo puedo utilizar el hormonal como complemento, ¿sí? Pero no voy a reemplazar. Si la persona que yo tengo para detectar celo no detecta celo, si el macho recelo está manco, hace 6 años que lo tengo en la granja y no me sirvió más y lo meto a recelar, que es el error muy común. El macho no le sirve para nada, lo metemos a recelar. Debería ser uno de los mejores machos, con más lidio, con más vigor, que camine, que esté en condiciones. Entonces, eso es lo que yo le quiero transmitir. Un punto donde yo puedo aplicar los hormonales, ¿cuál es? Y este va a ser uno de los factores que me influyen en la eficiencia reproductiva, en los días no productivos que yo les comentaba. Vamos a hablar puntualmente de las cachorras, la hembra de reemplazo. Generalmente, cuando hablamos de pubertad, hablamos del primer celo, de la cachorra se manifiesta como con la aparición del primer celo y ocurre alrededor de los 140 días. ¿Por qué soy tan vaga en decir esta cifra? Porque hay múltiples variables. Una que depende de cómo estimule yo la hembra. Generalmente lo que se recomienda es que a partir de la llegada de los animales a la granja, el estímulo sea constante, todos los días, mañana y tarde, en lo posible, si se puede una sola vez por día por una cuestión de personal, de instalaciones, lo que sea, si no una sola vez por día, todos los días desde que llegan. No, bueno, pero que son muy chiquitas, no. Ese estímulo va a favorecer la salida al celo en forma precoz respecto a hembras que no son estimuladas en forma temprana. La alimentación adecuada, es decir, que reciban una ración adecuada a la categoría, ¿sí? Y que no estén sobre todo subalimentadas. Respetar la densidad de los corrales. Si los corrales son para 15 cachorras, 10 cachorras, cuando empezamos a no respetar las densidades y a meter más animales de los que deberían ir, empieza a haber trastornos de conducta y celos silentes, es decir, celos que no se manifiestan. Líneas genéticas, depende también con qué línea genética trabajamos con respecto a lo que es la aparición del celo. Hay líneas maternas que son más precoces, hay líneas, a veces hay granjas que hacen autopoblamiento por el motivo que sea con hembras, digamos, terminales de dentro de la granja, que eso va a hacer que el corrimiento del primer celo sea mayor, ¿sí? Entonces es importante, sobre todo cuando adquirimos alguna línea genética de alguna empresa, ser asesorados en este punto. A ver, ¿cuál es la edad promedio de salir del celo con tu genética? ¿Qué alimento recomendás? ¿Cuántas megacalorías? ¿Cuánto de proteína? Es decir, tener un marco de requerimientos cubiertos para saber cómo manejar esta línea. Por eso yo a veces soy muy reticente en manejar 2 líneas genéticas en una misma granja, porque no todas necesitan o tienen los mismos requerimientos nutricionales, los mismos manejos, el mismo peso a cubrición, la misma edad. Entonces ahí es donde se empieza a desvirtuar un poco. Hay alguna que estoy manejando bien y otra que no estoy manejando tan bien. La gente se marea un poco. Pero bueno, dentro de este marco con las cachorras, ¿qué puedo hacer yo con los hormonales? Y puedo hacer que la pubertad sea más precoz, menor número de cachorras anéstricas, es decir, lograr que del 100% de cachorras que yo adquirí o que yo moví para ser futuras hembras, pierda el menor número de cerdas por no salir en celo, ¿sí?
y acortar ese intervalo que yo les decía de días no productivos, es decir, desde que yo le ingreso hasta que yo las cubro o hasta que yo las doy de alta. Es decir, que esa hembra esté lo menos posible dando vueltas, comiendo y sin ser una madre productiva aún. O sea, vamos a hablar de hormonas. Yo les he planteado cuál es el desafío que podemos hacer con nosotros. En el caso de tener una cuarentena, es decir, yo siempre recomiendo tener un cuarentenario para las cachorras, pero por un doble motivo. Para que la hembra manifieste alguna enfermedad, si es que la manifiesta por el estrés del viaje, y para que también tome contacto con los patógenos propios del lugar. Que no tienen por qué ser patógenos, digamos, de gravedad o patógenos, digamos, de una gran implicancia clínica. Pero no nos olvidemos que una cachorra que tiene una inmunidad bastante débil, cuando es cubierta, esa inmunidad se ve bastante debilitada. Entonces, patógenos que normalmente hasta le diría una coli, una pasteurela, un estrepto que ande dando vuelta, me puede hacer perder la preñez de esa cachorra. Entonces, lo ideal es que se inmunicen en forma previa, lo antes posible, por ellas y para que por calostro a su camada pasen esa inmunidad, ¿sí? Generalmente las granjas que con poblamiento, es decir, que recién inician digamos, la producción porcina, o granjas en crecimiento que duplican o que amplían su plantel de reproductoras, tenemos lo que nosotros le decimos quiebre inmunológico. ¿Por qué? Porque de pronto ves un X porcentaje de la población que no está en condiciones, no es como una hembra de segundo o tercer parto que digamos, ya lleva incorporado todos los patógenos de la granja. Vuelvo a decir, por ella y por lo que, digamos, en forma de inmunidad pasiva pasan a su camada. La correcta adaptación de las cachorras es alimento adecuado, como ya les dije, estimular en forma temprana, lo más temprano, es decir, en un cuarentenario ustedes ya pueden empezar a recelar las hembras. Obviamente que no van a salir en celo, ustedes reciben hembras con 90 kilos, no van a salir en celo, o sea, la idea es esa, pero empezar a trabajar las hembras, que se acostumbren a los machos, ¿sí? Y a que ese primer celo que yo estoy buscando fomentar aparezca en forma precoz. Y una vez que la cerda sale en celo, tengan presente que hay criterios de cubrición que hay que respetar. Y hay que respetar aún bajo la presión o las ganas de cubrir la hembra o que la necesito o que no llegó a la cuota de monta. ¿Y por qué eso? Porque una hembra, una vez que yo la cubro, ustedes tengan presente que la cachorra continúa su desarrollo hasta la tercera gestación, ¿sí? Lo que es la parte anatómica prácticamente termina, digamos, de crecer a la segunda gestación, pero todo lo que es glándula mamaria, que son, digamos, la parte anexa, la parte accesoria de lo que es un animal, la parte reproductiva, termina de ser desarrollada a la tercera lactancia, perdón, la tercera gestación. Y ustedes lo saben bien y lo dicen. O sea, cuando ustedes hacen una suma de energía, de lo que la hembra incorpora en la ración y la energía que necesita para crecer, para mantenerse, para mantener esa gestación y encima para lactar la camada, ¿sí? Y ovular en la segunda gestación, no alcanza. O sea, entra en un catabolismo energético que lo que hace es prescindir en primera instancia de la parte reproductiva. Esa renuncia a la parte reproductiva no se recupera más, ¿sí? Es decir, lo que yo obtenga con una cachorra mal trabajada al inicio es la etapa de lo que yo voy a producir después, ¿sí? No se olviden que esa cachorra va a estar mínimo de 3 años en la granja. Entonces, entendamos cuál es la verdadera importancia de esa hembra dentro de la granja, ¿sí? Generalmente hoy estamos trabajando con peso. Este orden no es caprichoso, es el orden que le damos de importancia a los criterios de cubrición. Y el peso va correlacionado con la reserva energética y por ende con todo lo que les acabo de mencionar. Por eso es tan importante de respetarlo. Hoy estamos hablando de un peso entre 125 a 140 kilos vivos a la cubrición, ¿sí? Si queremos hacer un número redondo serían los 130 kilos promedio. Ese es un peso que hoy la mayoría de las líneas genéticas, por eso les vuelvo a decir, hay que ver líneas genéticas puntuales, pero la mayoría de las líneas genéticas que se trabajan recomiendan este peso. Una edad, 200-210 días de vida. Y por último, la ciclicidad. No es que no sea importante, pero digamos, hay hembras, antes lo que se hacía era al revés. Lo más importante era la ciclicidad. Es decir, hembra que hasta el tercer celo
no tenía ese tercer celo, no era cubierta. Hoy una hembra con 130 kilos que tiene el segundo celo está perfectamente en condiciones de ser cubierta, ¿sí? En adultas, bueno, en adultas la salida en celo está condicionada por el destete. Hormonalmente la prolactina, que es la hormona que produce la leche, al verse interrumpida la lactancia, disminuye abruptamente y eso hace que retomar, ¿sí?, todo el eje hipotalámico hipoficiario reproductivo y hormonal que desencadena nuevamente la salida en celo. Todo este proceso, lo que yo les comentaba, ocurre fisiológicamente y a grandes rasgos en forma normal entre el cuarto a séptimo día post-destete. Pero ¿qué pasa? Hay hembras que transcurrido ese periodo siguen sin salir en celo. Son hembras que o no salen en celo nunca más, hasta que determino darlas de baja naranja, o que son la famosa categoría cerda atrasada. Sale a los 10 días, sale a los 12 días, a los 15 días. Con lo cual tengo un doble problema. No solamente que estos días no productivos se me ven incrementados, sino que esa hembra tiene que ser incluida en la siguiente banda o en el siguiente lote de cubrición. Se me empiezan a desfasar. Es decir, empiezo a subutilizar también las instalaciones. Ya sea que no me alcanzan o que me sobran. ¿Qué puedo hacer dentro de este marco con lo que es la adulta, con la destetada? Y dos cosas con los hormonales. Una, favorecer la involución uterina. Involución uterina, normalmente estamos hablando que en 20 días el útero recupera su tamaño y la fisiología endometrial para poder anidar nuevamente embriones. Por eso es que destetes precoces de 16 días, a veces no queda otra que hacerlo por una cuestión de manejo donde no alcanzan las instalaciones y las hembras tienen que entrar a parir, se pueden hacer, pero una hembra de 16 días no está apta fisiológicamente el útero para anidar nuevamente los embriones de una próxima gestación. Ténganlo presente. Y acortar el intervalo del destete-celo. Ese es el otro desafío que tenemos con los hormonales. Entonces, ¿cómo podemos manejar básicamente lo que es? Yo acá englobo todo como anestro, pero básicamente les quería mencionar estos desafíos que vimos en las cachorras o en las destetadas. El anestro, bueno, que lo saben, es la ausencia de celo visible. Y yo pongo la palabra visible como una trampita también, porque a veces la cerda está en celo y nosotros no nos damos cuenta, ya sea porque ese celo es muy suave, es muy de pocas características visibles, pero la cerda está en celo. Punto número 1, registros. Yo en esto soy bastante pesada. Es importante que llevemos registros dentro de la granja. Ahora, más importante es que los veamos y que los analicemos. Llevar por llevar, hojas y hojas, Excel y un montón de programas de gestión que hay y que son fantásticos, pero que después nadie se siente a analizarlos e interpretarlos, tampoco sirve de nada. Entonces, es mejor llevar pocos registros, pero que los podamos seguir, a que llevar o no tener información de la granja o llevar muchos datos. ¿Por qué es importante los registros? Porque me va a determinar, a veces me ha pasado de recorrer mi granja y cerda que va a decir, y esta, no tiene panza, está en alimentación, no tiene, no sé. Dice, no sabés de cuándo está esa hembra ahí adentro, ocupándote el lugar. Y ya les digo, los días no productivos es algo que si bien incide mucho en la granja es silencioso, no se dan cuenta. No se dan cuenta hasta que el problema y el agua la tienen hasta el cuello. Entonces es importante que llevemos un registro de hembras cubiertas todas las semanas. ¿Y qué pasa con esas hembras? Hay granjas que llevan una cartulina con un broche de ropa, lo ponen en un alambre y a donde va la hembra va esa cartulina. Hay lugares donde por el viento, por la rata, por lo que sea, no se lleva eso, pizarrón, no importa el método. Lo importante es que nos sirva y que lo podamos seguir. Corregir causas de manejo. El 80% de las causas de anestro es debido a un mal manejo de esa hembra. Es decir, no se recela bien, no está comiendo una ración adecuada, ya sea en cantidad o en calidad, ¿sí? Épocas del año, ya vamos a hablar un poquito de lo que es infertilidad estacional más adelante, no les quiero adelantar. Es decir, veamos, antes de ir a los hormonales, veamos dentro de los recursos que tenemos, qué podemos estar corrigiendo de lo ambiental, del manejo que tenemos en ese ámbito, ¿sí? Una causa común, que no la podemos diagnosticar a menos que tengamos un ecógrafo, es el cuerpo lúteo persistente.
Es decir, dentro del ciclo estral de la hembra tenemos la fase folicular donde los folículos crecen, ocurre la ovulación y ese folículo, que se transforma en un cuerpo lúteo, persiste, ¿sí?, hasta que o la hembra es cubierta y persiste durante toda la gestación es cuerpo lúteo dependiente en la cerda, o se lisa el cuerpo lúteo y se reinicia el ciclo nuevamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces estos cuerpos lúteos persisten, es decir, no se lisan, con lo cual la cerda entra en un estado de anestro. ¿Qué podemos hacer? Lisar el cuerpo lúteo, para lo cual se utiliza prostaglandina o cloprostenol. Ahora, yo no sé en forma externa si esa cerda tiene o no un cuerpo lúteo. Igualmente, como digamos, la prostaglandina no tiene un efecto secundario importante en la hembra, lo que se asume es que puede ser un cuerpo lúteo y para, digamos, evitar eso simplemente se le aplica la prostaglandina. La única salvedad que yo les voy a mencionar es que el cuerpo lúteo, hasta el día 12 del ciclo, es refractario a la prostaglandina. Como yo no sé si hay cuerpo lúteo, menos voy a saber en qué día está, lo que se hace es hacer 2 aplicaciones con un intervalo de 12 días, porque si en una no la enganché por estar en ese periodo refractario, con la otra seguro que voy a alisar el cuerpo lúteo. ¿Sí? Estrés dirigido. Muchas veces, ¿qué se hace con las cachorras, sobre todo que no salen en celo? Provocarle algún tipo de estrés para que las cerdas salgan en celo. Las reagrupo para que se agarren un poco las trompadas, les corto la comida, corto el agua, las paseo en camioneta, algún amigo que lo ha hecho, y un montón de cosas más. Lo llevan a pasear. Ahora, muchas veces cuando vos recibís el camión con las hembras que vienen del camión de la genética, te bajan el celo justamente por el estrés, digamos, del viaje y de la situación desconocida de viajar en el tercer piso de la jaula. Ahora, yo no tomaría medidas, yo pregunto, ¿quién puede llegar a tener ganas de reproducirse si te cortan el agua 2 o 3 días o la comida? O sea, ¿cuál es el principio de hacer esto? Que el estrés sea puntual y se levante, no sea un estrés. O sea, el estrés justamente lo que libera son hormonas que frenan a que las hormonas reproductivas, ¿sí? Ocurre en el ser humano, generalmente a veces mujeres que no pueden quedar embarazadas porque están en un momento de estrés laboral o de lo que sea, y influyen. Lo que sí fomenta las hormonas hormonales y que se desencadena la liberación de GnRH y por ende de la FSH y la LH, son las hormonas asociadas al placer, ¿sí? Entonces, todo lo que es endorfinas, a base de endorfinas. Entonces, ¿qué es lo que está provocando la liberación de endorfinas? Ese estrés y el levantamiento del estrés. Es decir, las someto a un estrés, las asusto, las reagrupo. Al otro día, esa liberación de endorfinas por volver a un estado, digamos, de quietud y de normalidad, es la que puede fomentar la liberación de GnRH. Y por último, el uso de hormonales. Los hormonales que tenemos hoy al alcance de la mano para hacer este tipo de maniobra son 2. Tenemos hormonas que puedan simular la acción de la FSH, es decir, el crecimiento de los folículos y por ende la salida en seno, y hormonas que produzcan la ovulación. Dentro de las hormonas, voy a ir un poquito más adelante. Este vendría a ser las hormonas, digamos, en forma endógena que se liberan, es decir, en el hipotálamo se libera la GnRH, que es la hormona que va a producir la liberación, en primera instancia de FSH, crecimiento folicular, liberación de los ovocitos y el estro, y después el pico de LH que va a producir la ovulación en la cerda. Vuelvo un poquito para atrás. Este vendría a ser, en horas, el ciclo estral de la cerda. Es decir, la cerda presenta en una primera instancia, hay dos signos del celo. Una es la inmovilidad frente al macho, que es previa al momento de mayor fertilidad de la cerda. Esto es importante que la gente que detecta celo, el personal que tengamos para detectar celo, tenga muy presente este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hay hembras que se quedan quietas frente al macho, pero cuando uno va a hacer la presión
hembra hay que estar más atento porque seguro que a la tarde, seguro que mañana a la mañana ya entra en celo. Cuidado con el celo de las cachorras. Los celos de las cachorras son más impredecibles que las despetadas, son hembras que todavía hormonalmente tienen un desequilibrio variable. Entonces a veces hay ciclos, hay celos que duran horas,